Ya. Y entonces, para comenzar, nosotros, la semana pasada, yo le alcancé a mostrar más o menos hasta acá. Que la semana pasada, nosotros veíamos las funciones, que tenemos funciones continuas, discontinuas, que es decir, que tienen un cierto corte, y periódica, que es decir, que se repiten cada cierto tiempo. Teníamos la función lineal, que ahí le explicábamos, lo vimos, que dentro de la función lineal teníamos la función identidad, la función afín. Habíamos visto cuál era el dominio, cuál era el recorrido. También vimos la función parte entera, que era esta que es como escalonada. La función valor absoluto. Vimos cómo se movía la función valor absoluto, es decir, había una traslación tanto en el eje X, en el eje Y. Vimos un par de ejemplos de eso y quedamos en la función exponencial. Y les decía que yo ahí me iba a detener, porque en la prueba principalmente va a ser lo que vimos nosotros de funciones, que no entró en la primerísima prueba que vimos de funciones, que sería, ¿qué cosa? Función compuesta, función inversa, identificar qué tipo de función es inyectiva, biyectiva, biyectiva, dominio, recorrido. Más lo que vamos a ver de la función exponencial y una que otra preguntita loca que les pueda preguntar de las funciones que vimos la semana pasada. Entonces, la función exponencial, les decía que era una función que va de los reales a los reales. Por eso está todo, en todo el eje X, todo el eje Y. Está expresada de la forma a elevado a x, donde a pertenece a los reales que no son distintos de cero, es decir, puede ser cualquier número siempre y cuando no sea cero. Su gráfica depende si el a es mayor que 0, perdón, mayor que 1, o si el a está entre el 0 y el 1. Y esta es la gráfica cuando el a es mayor que 1. Yo les di este ejemplo justo en los últimos 2 minutitos de la clase, que donde nosotros vemos cotidianamente la función exponencial, siendo chileno, ¿cómo no reconocer esto? En la escala de Richter. Les mencionaba que, por ejemplo, que hace un par de semanas atrás hubo un terremoto, bueno, terremoto en cualquier parte del mundo, menos en Chile, para nosotros sabemos que no es nada. Un 6,9 en San Pedro de Atacama, un 6,9 equivalía a más o menos una explosión de 194.000 toneladas de dinamita. E incluso nosotros acá en Santiago sufrimos un terremoto 4, un temblor 4, un 4 equivalente a 6 toneladas de dinamita. Notemos que por cada nivel aumenta exponencialmente. Porque, por ejemplo, un grado 1 son 170 gramos de dinamita, un grado 2 ya son 6 kilos. Entonces, por ejemplo, les mencionaba que el terremoto más alto registrado, el famoso terremoto de 1960 de Chile, equivalía a 200 millones de toneladas de una explosión de dinamita. El Miguel Úbeda. Si alguno ha tenido la fortuna de ir al MIM antes de marzo del 2020, en el MIM tienen una sala que recrea el terremoto de febrero de hace un par de años atrás. Yo, por lo menos, yo fui y se sentía súper suave, entre comillas, pero el detalle es que el terremoto de Valdivia, lo que más hizo daño no fue el terremoto en sí, sino la duración. Fue una duración de 10 a 15 minutos. Imagínense cómo están ustedes cuando hemos tenido temblores en el colegio de con suerte 30 segundos. Imagínense que fue de 10 a 15 minutos. Y de ahí tenemos el otro ejemplo de viendo la diferencia. Si con 9.5 eran 200 millones,
Con 10 son 6.300 millones de toneladas. 0,5 más y ya aumentó demasiado. Un grado 12 equivalente más o menos a 1 billón de toneladas. Ese terremoto fue más o menos lo que ocurrió en la Pangea cuando habíamos un solo supercontinente y se empezó a dividir. Ahí habían grado 12, 15 probablemente. Ahora bien, nos vamos a entrar entonces en la función exponencial. Tenemos que en la función exponencial tenemos estos dos tipos de gráficos, el rojo y el verde. La función exponencial es, como yo le explicaba, a elevado a x, donde el x puede ser cualquier número, el x, entendamos que el número que va ahí, y el a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Ahí vamos a ver por qué. ¿Por qué el exponente tiene que ser distinto de 1? Aquí tenemos un ejemplo. La base tiene que ser distinto de 1 porque si tomamos que la base sea 1, sin importar qué valor tome como exponente, siempre me va a dar 1. Entonces me va a dar una línea recta. Y ya no es una función exponencial. Por eso la base puede ser cualquier valor positivo siempre y cuando no sea 1. Entonces tenemos que la función exponencial, su dominio, recordemos que dominio, gráficamente hablando, corresponde a los valores que puede tomar la x. En este caso, su dominio va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque va a tomar valores en el eje x, cualquiera, ya sean negativos como positivos. Y su gráfica, como mostramos al principio, era una curva que va a ser ascendente, es decir, mirando de izquierda a derecha va a subir, o descendente porque va a bajar. Vamos a ver el primer caso, cuando el valor del a sea mayor que 1. Por ejemplo, tenemos 2x, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x. El 2x viene siendo este amarillo de acá. El 3x, este de acá, el 4x, el medio verdecito. Lo que está indicando acá, que es que el valor que se tome si la base es muy alta, o entre más alta sea, más se va a acercar al eje Y. Si es más... En este caso particular, como está acá en la gráfica, el dominio van a ser todos los números reales, su recorrido va a ser los reales positivos. Por eso es esa R con el más arriba, significa los reales positivos. Si fuera esa R con un menos ahí, serían los reales negativos. Si tengo la R con el más y un 0, significa los reales positivos incluyendo el 0. Eso se lo menciono porque asumo que lo tienen sabido y se los coloco en la guía. La monotonía es para ver si sube o si baja. En este caso es creciente porque va de izquierda a derecha, va subiendo. Intersección con el eje Y siempre va a cortar en el punto 0,1. Siempre y cuando no haya una traslación. Ya les vamos a explicar qué es eso. Intersección con el eje X es que jamás nunca lo va a cortar porque va a ser una asíntota. Es decir, se va a acercar al eje X, pero no lo va a cortar. Miremos esto, ejemplo que les tengo listo acá. Acá está. Este es un graficador que me permite graficar funciones. Tenemos, por ejemplo, esta función de acá, esta verde, que es 2x. Esta es 5x, perdón, 2 elevado a x en la verde,
5 elevado a x es esta de acá, 100 elevado a x es esta que está acá. Les mostré con valores súper extremos para que se den cuenta de lo que les mencionaba recién. El número en la base, entre más alta es, más se acerca al eje Y. Y todas las tres funciones cortan justo en el punto Y que vale 1. Es una condición de una función potencia. Volvemos entonces acá. Segundo caso, cuando el valor está entre el 0 y el 1, es decir, da una fracción, un decimal. Un medio, un tercio, un cuarto. Lo que hace es que se me cambia de sentido cuando es fracción. Si cuando era positivo me iba de izquierda a derecha, iba subiendo, ahora que es una fracción, un número decimal que está entre el 0 y el 1, va disminuyendo. Y pasa muy similar a lo que nos pasaba antes. Entre más pequeño es el número, más se va a acercar al eje Y. Acá está la diferencia. El dominio en este caso sigue siendo todos los números reales. Su recorrido sigue siendo el mismo, los reales positivos. Su monotonía cambia. ¿Por qué? Porque ahora va a decrecer. Mirando de izquierda a derecha, va a bajar. Sigue cortando en el mismo punto, en el punto 1, en el eje Y, y sigue teniendo asíntota con respecto al eje X. Entonces, la función, su dominio son todos los reales, su recorrido va a ser los reales positivos, la intersección, es decir, el punto exacto donde va a cortar el eje Y es cuando el Y vale 1, y en el eje X no va a cortar, por eso se llama asíntota. Y lo de abajo, y la gráfica. Si el valor es mayor que 1, su gráfica es creciente. Si el valor está entre el 0 y el 1, su gráfica es decreciente, va disminuyendo. Entonces, la función exponencial. Tenemos el siguiente problema con la función exponencial. La función exponencial se puede trasladar, es decir, se puede mover. Eso lo podemos hacer con cualquier otra función, pero en este caso nos vamos a centrar en la función exponencial. Si vamos a hacerlo más fácil por acá, se lo voy a explicar con el graficador. Espero que puedan ver bien esta función. La función verde corresponde a 2 elevado a x. Yo lo que estoy haciendo, y lo que voy a hacer acá, es moverme. Fíjense que si yo tomo valores negativos se me mueve a la derecha, si tomo valores positivos se me mueve a la izquierda. ¿Qué es lo que le estoy sumando, dándole valores positivos o negativos? Es al valor del exponente, es decir, el número que se está elevado. Si al número que está elevado yo le sumo algo, se me va a ir a la izquierda. Si al valor que está elevado le resto algo, se me va a ir a la derecha, al revés del sentido común. ¿A qué me refiero con el sentido común? Sabemos que el eje X, a la izquierda mía tengo los positivos y a la derecha tengo los negativos. Pero si yo le sumo al exponente un valor, se me mueve a la izquierda un valor. Dígame, Sofía, le puede preguntar tranquilamente. Entonces, si yo le sumo un valor, se va a mover, la cantidad del valor que yo le sumé, se va a mover. Pero a la izquierda. Sí. Y si yo le resto, se va a mover. La misma cantidad, pero esta vez a la derecha. Correcto, ese es el truco. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que se mueve o no se mueve? Yo les mencionaba que la función exponencial va a cortar al eje Y en el punto 1.
que está ahí, justo ahí. Si yo le sumo 1, fíjense que ahora me cortó el punto 2. Si le sumo 2, se me movió a la izquierda 2 lugares y ahora me corta el punto 4. Entonces con eso yo sé que se me movió. Pero si lo muevo a la izquierda, es decir, lo muevo a la derecha porque le estoy restando, no se nota, pero ahí está en el punto 0,5. Y así se nota sutilmente con respecto al original que se mueve. La otra situación que yo me voy a encontrar es que a la misma función, en este caso 2x, fíjense que está acá la original, 2x, yo afuera le sumo, le resto algo, se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Si yo le sumo 1, fíjense que antes se acercaba al eje X y no lo cortaba, ahora se acerca al 1, porque le sumé 1, se me movió 1 para arriba. Si le sumo 3, se me sube 3 lugares hacia arriba. Ahora se acerca al valor 3 en el eje Y, pero no lo corta. Ahora, si yo le resto, se me mueve hacia abajo. Entonces, las traslaciones tenemos dos opciones. La opción más fácil es la última que le expliqué. Si afuera, es decir, al 2x, yo le sumo, le resto un valor, 2x más 2, 2 elevado a x más 2, se me va a subir. O si le resto, se me va a bajar. En cambio, si al exponente, a la x, le sumo, le resto, se me va a mover. A la izquierda, si le sumo, a la derecha, si le resto. Eso yo se lo expliqué a ustedes que también se pasa con el valor absoluto. Y de hecho pasa con cualquier función esto. Si a la función afuera le sumo, le resto algo, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Si adentro de la función le sumo, se me mueve a la izquierda. Si le resto, se me mueve a la derecha. ¿Duda con esto? Hable ahora o fallezca en la prueba. Ya, no hay duda. Ahora, seguimos con la presentación. Lo mismo que le explicaba acá. Si al 2x, a la x le resto algo, se me mueve a la derecha. Si a la x le sumo algo, perdón, si le no, está bien, pues. A la resto, se me mueve a la derecha. Si le sumo, se me mueve a la izquierda. No se preocupen por este PowerPoint, apenas termine la clase se lo voy a, o bueno, en el transcurso del día se lo voy a transformar en PDF y se los voy a poder subir. Entonces, dominio de todos los reales, recorrido, reales positivos, monotonía que habíamos visto, de izquierda a derecha, intersección, dependiendo si nos movemos. Si aumento el valor, se mueve a la izquierda, si disminuyo el valor, se mueve a la derecha. Y ahora va a cambiar. Intersección con eje X va a depender si nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Si lo movemos hacia arriba, claro que no va a cortar el eje X. Si lo movemos hacia abajo, sí lo va a cortar. Pero la función original, sin ningún movimiento, no va a cortar el eje X. Yo les que explicaba la traslación vertical, hacia arriba o hacia abajo. 2x más 2 subió, 2x menos 2 bajó. Tan simple como eso. Fíjense que la suma o la resta es afuera de la función. Si le sumo un valor positivo, hacia arriba. Si le resto, hacia abajo. Dominio todos los reales, recorrido los reales positivos.
monotonía, creciente, izquierda-derecha, intersección con el eje, arriba-abajo, y la asíntota como va a depender de lo mismo que le explicaba de la traslación. Entonces, dentro de esta misma función, si yo les digo, ¿cuál de la siguiente gráfica se acerca a que se mueva 2 lugares a la derecha y 1 hacia arriba? Recordemos entonces que a la derecha significa que yo les voy a tener que restar. Entonces, si yo quiero que se mueva 2 lugares a la derecha, le resté 2. Y que se me mueva 1 hacia arriba, significa que le sumé 1. Así que la función que corresponde a este gráfico es esta de acá. 2x menos 2 más 1. Fíjense que acá me está mostrando lo que se está generando. Volviendo a tener la original en ejemplo que es 2 elevado a x. Si yo les digo ahora que se mueva a la izquierda 5 lugares y baje 2 lugares. Para que se mueva a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? A la x restarle 5. Perdón, sumarle 5. Le sumo 5 y se me movió a la izquierda 5 lugares. Y para que baje 2, que creo que fue lo que les decía recién, tengo que restarle 2. Y esa sería la gráfica que correspondería, expresado como 2x más 5 menos 2. A la x le sumé 5 para que se me fuera a la izquierda, y a toda la potencia le resté 2 para que se me bajara. ¿Se entiende o hay alguien que tenga alguna duda todavía sobre esto? Aprovechen de preguntar. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase porque es feriado. Ya. Denme un segundo y les muestro algo, la guía que les estaba preparando. Ya, acá está. Yo le estaba preparando esta guía de funciones, que tiene más o menos 5 ejercicios por ítem. Todavía no se la voy a mandar porque, como les digo, me falta arreglarle de la traslación, de la relación horizontal, vertical y un poco de las otras funciones. Pero acá está lo que les mencionaba. Preguntas tipo prueba, que les pido obtener la función inversa, la función compuesta. Les pido que obtengan el valor de la función compuesta. ¿Qué tienen que hacer acá? Incluso ahí se lo coloco. Obtienen la función compuesta y lo único que tienen que hacer después es reemplazar, en vez de colocar la x, colocar el valor que le estoy pidiendo yo ahí. Dominio y recorrido de funciones. E identificar si son inyectiva, epiyectiva y biyectiva. Que eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver y que estaba en la guía. Y como ustedes me lo pidieron, algunos me lo pidieron, esa misma guía yo la subí nuevamente la semana pasada, que es la misma guía que les pasé a ustedes en marzo. O sea, la alcancé a pasar en papel, la había subido en WebClass, pero ahora hay tantas cosas en WebClass que se las volví a subir la semana pasada. Como les digo, me falta agregar lo de las funciones, incluyendo la clase de ahora. Entonces, dentro de lo que hemos visto hasta acá, dudas, consultas o preguntas, porque hasta acá es lo que entraría en la prueba del día jueves 8.
¿Entendieron todo entonces? Sin ningún problema. Y el resto de gente... Ya. Aprovechando que tengo esto de acá, les voy a demostrar, ya que entendieron todo, les voy a demostrar que esto que le anotaba yo acá sirve para todas las funciones. Voy a generar una función. La parábola, por ejemplo. La parábola es x elevado a 2. Mire, se los voy a remarcar. Fíjense acá que esa es la que me va a mandar, ahí me va a dar el resultado. Oh, se me movió. Muy bien. Ya, acá sí. Acá me va a dar lo que se me va a generar. Si yo les digo que esta parábola, pregunta de prueba, se mueva 3 lugares a la izquierda, 2 lugares hacia arriba, ¿qué es lo que debiese hacer? Que se mueva hacia arriba es súper fácil, porque tengo que sumarle 2 afuera. Es decir, x elevado a 2 más 2. 1, 2. X elevado a 2 más 2. Era 2 lugares hacia arriba. 3 lugares a la izquierda. Para sumar 3 lugares, para que se mueva 3 lugares a la izquierda tengo que sumarles. ¿A quién le voy a sumar? A la x. Es decir, al número que va a estar elevado a 2. Por lo cual, para que se me mueva 2 lugares hacia arriba, 3 a la izquierda, ¿cuál sería la nueva función? Sería x más 3 elevado a 2 más 2. Entonces yo les puedo pedir verbalmente lo que les decía. Les doy la función y les digo, haga que esta función se mueva tantos lugares según lo que se les pida. Por ejemplo, esto de acá, les doy esta función, que es la función 1/5 elevado a x. Y yo les digo lo mismo que hice anteriormente. Muévame la función, o indíqueme cuál va a ser la nueva función si lo muevo 4 lugares hacia abajo, 2 a la derecha. Para que se me mueva hacia abajo, le tengo que restar 4 a lo que yo está. Con eso se me mueve 4 lugares hacia abajo. Y que se me mueva 2 a la derecha. Sabemos que cuando es izquierda-derecha es signo contrario. Como quiero que se me mueva 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar 2. Perdón, le voy a restar 2 a la x. Y ahí sí. Y ahí se me movió 2 a la derecha. ¿Se entiende entonces, cierto? Izquierda, derecha es sumar o restar a la x. Para subir o bajar es sumar o restar a la función que ya está. Ese es el único truco que tienen para la traslación. Y esto, como les dije, me sirve para cualquier tipo de función. Les puedo colocar un valor absoluto, les puedo colocar una línea recta, les puedo colocar una función potencia, y debiese funcionar de la misma forma. Por ejemplo, esta misma función que teníamos acá.
ocurre para una función cúbica. Esa es la función cúbica, por si acaso. Si le sumo, se sube, si le resto, se baja. Si le sumo a la x, se me mueve a la izquierda, si le resto, se me mueve a la derecha. Por eso les decía, esa regla sirve para cualquier tipo de función. Ahora bien, lo otro que les puedo preguntar con respecto a la función exponencial, y voy a tratar de colocar ejercicio de esto, es que le pregunte un ejercicio, un problema de planteo. Como por ejemplo este. Determinar la función que conste acá, les pido determinar la función que determine, perdón, que represente el número de bacterias que hay en una población desde X hora, si se sabe que inicialmente había 10.000 bacterias, y la población se triplica cada una hora. Yo sé que la cantidad inicial de bacterias son 10.000. Después de una hora voy a tener 30.000. ¿Qué pasó? El 10.000 se multiplicó por 3. Después de 2 horas, esos 30.000 se van a multiplicar por 3. Es decir, ¿qué pasó? El 10.000 por 3 se volvió a multiplicar por 3. Entonces, ¿cuántas bacterias voy a tener? ¿O cuál es la fórmula? Que acá se me movió, es 10 por 3 elevado a x. Acá tenemos la función exponencial. Es 10.000 bacterias por, como se va a multiplicar por 3 cada una hora, 3 por 10 elevado a x. Entonces, lo que les pedí inicialmente, ¿cuál sería la respuesta? Sería lo que le acabo de decir, 10.000 por 3 elevado a x. O les puedo preguntar lo mismo con el ejemplo que les daba de la escala Richter. Pasa lo mismo les puedo dar, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus también está basado en exponencialmente. Incluso se dice que la vista también es exponencial, que nosotros podemos alcanzar a ver cierta cantidad de objetos porque la vista nos permite ver eso. Si fuera una vista lineal, no podríamos llegar a ver más allá de 10 metros, creo que era la cuestión teórica que había leído. Ya. Si no hay más dudas, no hay más consultas, los dejo en libertad de acción. Como les digo, la guía, yo creo que voy a tratar de tenerla de aquí al miércoles. Si es que puedo antes, se los voy a mandar antes. Así que no se preocupen de esa forma. Y ustedes saben, me pueden mandar un correo, me pueden mandar mensajes como ya hacen varios por Instagram, por si llegasen a tener alguna duda. Mi idea es que la guía que les voy a mandar la puedan tener o tratar de resolver de aquí al próximo lunes. Así esa clase antes de la prueba, que sería el lunes 6. Ustedes me pueden preguntar todo lo que puedan, lo que quieran, y yo puedo responderles las dudas mejor para que estén preparados para esa prueba. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, ¿estas pruebas van con nota o tampoco se sabe todavía?